cuando yo te he dado a ti esa confianza para que vengas y te me tires encima ahí en mi cama? ¿Ah? ¿Ah? Y así, vestido de esa forma. ¿Qué te pasa? Ay, pues cambié mi apariencia. Pues pareces un pavo real. Entonces, ¿qué? ¿No te gustó? ¿Qué? ¿Acaso me tiene que gustar? Pues si cambié de apariencia por ti. Mira, si piensas que alguien me va a seducir de esta manera, estás muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado. Cevita, nada de eso. ¿No lo entiendes? Vine porque ganaste el premio. No, ya entendí. Por un instante pensé que era verdad, que estabas siendo sincero. Pero ahora veo, estás aquí con esa historia del premio mayor, para aprovecharte de mi debilidad. Yo solo quería festejar contigo. ¿Sí? Sí, agarrarme con esas manos llenas de dedos. Ya. Eso es lo que Griselda, quería. espérate, déjame explicarte, hombre. Ya. Shh. No, mentira. Déjame explicarte. Te besé, primero que nada, porque siempre tuve ganas de hacer eso. Pues soy de carne y hueso, ¿no? Pero no vine a eso. Al menos, no solamente a eso. Vine porque estoy muy feliz por ti, por estos números. Mira los números de la lotería. ¿Los reconoces? Pues sí, son los números que juego toda la semana. Pues ahí está, son los números ganadores. Lo anunciaron en la televisión. La persona que ganó es de esta ciudad. Y son esos los números ganadores. Pero, ¿y quién es esa persona que ganó? Pues, ¿qué parte no entendiste? Eres millonaria, mi alma. ¡Tú! ¿Qué? ¡Eres millonaria! Perdón, pero eres millonaria. Hola, Amalia. ¿Y Kikito? Está dormido. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién? ¿Quién es la cosa más...? ¡Te ganaste los 50 millones de dólares! Si antes ni caso me hacías, pues ahora ni me vas a pelar. ¿Quién es ese? ¿Gabriel? Sí, entró hecho un huracán y se fue directito al cuarto de mamá. Mexicano abusador. Espera. Pues quise ser yo quien te diera esta noticia. Tu vida cambió, Griseldita. Fuiste bendecida, eres millonaria. ¿Qué diablo significa esto, mamá? Pues que tu madre ahora es millonaria y el diablo no tuvo nada que ver con eso. ¿Qué historia es esta? Este tipo aquí sentado en tu cama y esto de que eres millonaria. Sí, es verdad. Fue Dios y mi Virgencita Santa que me hicieron el milagro. Justamente ahora oyeron mis súplicas, cuando todo me ha salido mal. ¿Pero de qué están hablando? No entiendo. Pues de la lotería, tu madre siempre juega. El premio de la semana pasada, pues está acumulado y se lo sacó ella. ¿Dónde está el ticket? Para confirmar que ganaste, necesitas el ticket. ¿Dónde está? En el bolsillo del overol. A ver. A ver, hombre, espera. ¡A ver! Digo yo, caramba, que es mi overol. Espérate, Yo hombre. soy familia. Pues yo traje la noticia, ¿no? Aquí están. De hace 2 semanas. Hace 3 semanas. ¡De hace un mes! Mamá, solo están esos. Pero, Falta el último. ¿cómo? No, debería estar junto con nosotros, Ay, no, 50 millones, no puede ser. Búscale. ¿Será que perdiste el tiquete ganador? ¡Despierta, Máximo! ¡Despierta! Por favor, no me hagas esto ni en juego. ¡Despierta! No. Estás muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué? Vuelve, no seas egoísta. Yo no lo merezco. No me puedes dejar así, pobre, sin un centavo. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Estás vivo? Mi grandote, ¿estás vivo? Sí. Estás respirando. Ya. Si está respirando de nuevo, déjalo tranquilo. No hagas nada, no llames a nadie y no vayas a hacer un escándalo, ¿sí? Solo espera por mí. En poco tiempo estoy ahí. ¿Tú? Hijo
Juan Pablo almorzaron juntos? Y totalmente por casualidad, ¿eh? Yo no tenía forma de saber que Juan Pablo iba a estar en el restaurante de tu marido. ¿Y cuál fue el tema de conversación de ese largo almuerzo? La vi. La vida en Ay, general. ya lo sé. Ah, bueno. Pues me di cuenta que Juan Pablo no está muy contento con la suya, ¿eh? Razones no le faltan. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esas razones? Esther, nuestra vida va a cambiar. ¿Qué no te das cuenta? Tú prácticamente vas a dejar todo para jugar a la madre de un hijo de nadie. ¿Cómo que un hijo de nadie, mi amor? Va a ser un hijo mío, un hijo nuestro. No, Esther, no es nuestro. Nunca lo será. ¿Cómo que no? Esa criatura va a crecer dentro de mí. Yo la voy a sentir. Yo la voy a parir, la voy a amamantar. Tú vas a parir un producto de laboratorio, Esther, por favor. Un cóctel de información genética mezclada con la de una mujer X y un hombre X. Dos personas que ni siquiera se conocen en la vida. Y después que esa combinación casual sea mezclada y fermentada, va a ser inyectada en un tercer elemento que no va a alterar el producto, ¿eh? Y ese tercer elemento aquí vas a ser tú, la mujer que yo amo. Porque déjame decirte que en medio de toda esta maravillosa historia, tú simplemente vas a ser un horno, una incubadora. Tú vas a parir el resultado de un experimento de laboratorio, Esther. Un hijo de dos muestras gentilmente donadas, un hijo prácticamente de nadie. Entonces esa es la razón de la tristeza de mi Juan Pablo, ¿eh? Yo siempre creí que era muy extraño que ellos no tuvieran hijos. Bueno, pero entonces es Esther la que no puede tenerlos, ¿no? Aunque Juan Pablo finja que el problema es suyo, él está absolutamente saludable. Pero claro, como él es un caballero, no va a exponer a nadie a una situación embarazosa, y mucho menos si se trata de su propia mujer. Ya. No sé qué decir a todo lo que acabo de escuchar. Mira, basta con que te olvides de esa idea. Esther, por favor, ese asunto ya estaba resuelto en nuestras vidas. ¿Dijiste que me olvidé? ¿Que olvide mi deseo y mi necesidad de ser madre? Un deseo que ha estado dormido durante muchísimo tiempo porque no era viable realizarlo. Claro, ahora vas a decir que es mi culpa. ¡Por supuesto que es tu culpa! Pero no te preocupes. No te preocupes, Juan Pablo, porque ya no lo va a hacer más. La lección es tuya, Esther. Me va a doler en el alma si sigues apoyando esa idea. Porque déjame decirte que va a ser motivo de nuestra separación. Juan Pablo. Ya está todo revisado. ¿Y en la caja de herramientas? Ya la revisé. Nada. Ay, Dios mío, Dios mío. ¡50 millones! Son tuyos, Griseldita. Sí, son míos. Es evidente. Y voy a ir allá. Voy a ir allá a recibirlos todos. Pero necesitas el tiquete para que te lo entreguen. Y al parecer está perdido. Bueno. Pero como dicen, el que busca, encuentra. El asunto es revolver toda la casa. Buscar y buscar y buscar hasta encontrar ese billete. ¿Eh? Y como me llamo Griselda Carrasco, eso va a aparecer. Vamos a buscar. Vamos. El resto de la casa, vamos. No, querido, no es verdad que en mi fiesta de renovación de votos haya sucedido de todo. Hubo algunos detalles sorprendentes, pero todos programados. ¡Por supuesto! ¡Claro que puedes escribir en tu columna de chismes que fue un gran éxito! ¡Ay! ¿Cómo tienes el valor de decir que la fiesta fue un éxito? ¿Y qué querías que dijera?
que tu ex casi prometido invadió nuestra casa borracho, destruyó el pastel, la fiesta y mi felicidad. Ahora solo te falta decir que yo fui la culpable de que todo esto ocurriera. De cierta forma, sí. Si no hubieras caído en la trampa de ese canalla, nada de esto hubiera ocurrido. ¡Patricia! ¡Patricia, espera! Hablamos en otro momento. ¿No viste que estaba ocupada con Patricia? Perdone, pero es que hay una visita para la señora. No me digas que es la tía Iris. Sí. Dije que no me dijeras. Coqueta. ¿Cómo te sientes? Bien, baby. ¿Estás seguro, Max? Absolutamente. ¿Por qué me estás preguntando eso? Es que, bueno, estábamos haciendo el amor y entonces tú... ¿Tú puedes creer? Estamos haciendo el amor. No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Caíste en un sueño pesado y dormiste como un bebé? Debe haber sido el cansancio por el entrenamiento. Ay, Clinton, mil disculpas. Sé que te incomodé, pero todo está bien, no pasó nada. Max cayó en un sueño pesado y tuve un ataque de histeria para llamar su atención. Tú sabes, ¿no? Cosas de mujeres. Él se durmió en el momento equivocado, pero muchísimas gracias por haber venido, pero ya está todo bien. Estás hablando demasiado, muchacha. No me has dicho absolutamente nada. ¿Cómo que no? Te dije que no sucedió nada. Máximo está perfecto. Simplemente me puse histérica sin razón. No. Tú estabas más que eso cuando llamaste. Estabas desesperada. Y ahora no vas a convencerme así como así de que... Por favor, Clinton, ¿te puedes ir? Quiero ver a Máximo. Ya te dije que está dormidito. Déjalo que descanse, por favor. Sí. Claro que lo dejo. Pero primero quiero verlo. Y ahora. Ni señal del billete. Ay, tengo una idea. A lo mejor lo metí en alguno de los gabinetes de la cocina. A ver, no estoy entendiendo nada, entrenador. ¿No recuerdas lo que sucedió? No, solo que caí en un sueño pesado después del entrenamiento. ¿Y cuánto tiempo dormiste? No sé, Barba es la que sabe. Mi amor, dile. Perdí la noción del tiempo. Yo te dije, Clinton, fue una cosa muy rápida y por eso me pareció extraño. Estábamos ahí en la cama y pues de repente él se durmió y yo, mi grandote, me sentí medio solita y pues entonces yo simplemente... Basta de mentiras, muchacha. ¿Qué pasa, Clinton? Mi mujer no miente. Claro que miente. Dijo que te desmayaste encima de ella, que tu corazón se paralizó por unos instantes y entonces llamó aterrorizada porque creyó que estabas muerto. Mi corazón dejó de latir, baby. No fue exactamente así. Yo debo ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu hombre finja que está bien y entonces muera en cualquier momento, Bárbara? Lo siento mucho, gran dolor. Mi amor, ¿es verdad que mi corazón se detuvo? Solo Dios sabe lo que me cuesta decirte esto. Yo te amo tanto. Yo también te amo, mi amor. Por favor, déjame terminar de hablar, que para mí no es fácil. Yo quiero verte peleando y principalmente quiero que ganes de nuevo. Y yo sé que tú lo vas a conseguir, estoy segura de eso. Pero antes necesitas buscar a alguien. Realmente necesitas ayuda médica. Ay, no puede ser, Dios mío. Primero la sala, ahora la cocina. Todo está patas para arriba y nada que aparece el billete. ¿Dónde podría estar? Mamá, ¿sabes de qué me acabo de acordar? Que hace muchos años llevas jugando los mismos números. Si llevas los talones anteriores, lo puedes comprobar, Sí, ¿o no? sí. ¿Quién sabe? Y la lotería te paga. Sí, claro. Solo yendo para allá lo sabremos. Me voy a ir a la tienda. Voy a hablar con ellos. Ellos me conocen hace tiempo, saben que siempre he jugado los mismos números y me van a tener que ayudar. Me voy. Voy para allá. Ya. Griselda. ¡Griselda! ¡Ven acá, mi alma! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿No me van a acompañar o qué? Pues mírate. ¿Qué? Cámbiate, ¿no? Sí, me voy a cambiar.
Voy contigo. ¿Qué? No. No le vaya a pasar algo. Es por la seguridad de la nueva millonaria. Tú te quedas aquí. Por tu seguridad. Juan Pablo, llámame, por el amor de Dios. ¡Ay! Cecilia, gracias. La puerta está abierta. Gracias por cuidar a Kikito. Con mucho gusto. Pero no te vayas a olvidar de mí cuando seas millonaria. No, ándale. Bueno, vámonos, que para luego es tarde. ¿Por qué no nos vamos en mi troca? Ah, no. ¿Cómo crees que voy a hacer que tú manejes con lo nervioso que yo estoy? ¡Vamos! Gabriel, ven. Es mejor no molestarla, está muy entusiasmada. Así que vamos. Está bueno, vamos.